Ya estamos por establecer contacto en este maravilloso martes de agosto desde la bellísima ciudad de Buenos Aires con nuestra columnista exclusiva en biodescodificación live que ya está, a ver, segundos y establecemos, ya estamos en el aire. Perfecto. Eugenia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Robert? Muy Gracias. bien, viendo unos Es- árboles hermosos detrás de ti, sí, con ese pero hay como solcito. una luz Sí, que atraviesa. Será, la divino. dejamos, ¿no? Porque, bueno, será la Sí, luz déjalo del porque universo. es la primavera que está llegando ahí a tu vida, en ese lugar Debe donde vivís. Así ser. que maravilloso, sí, claro, Muchas claro. gracias, gracias. Bueno, Bueno, feliz de estar qué acá. tema, felices todos. eh, Gracias. y eh, Bueno, sí, sí. ¿qué tema? Tengo ansiedad por el tema de hoy. No sé por qué, debe ser algún tema especial. Ay, me encanta todo lo que venimos hablando, Sí, ¿viste? Porque es como decíamos, comentábamos el otro día, esto cuando uno entra a reflexionar, ¿no es cierto? Va hacia adentro, hacia su interior, esto de poder conectar, ¿no? Con lo que... Vos sabés que tuve una sesión, por ejemplo, el otro día, a ver, ¿por qué digo esto? Porque, y era viste, un chico bastante joven, ¿no? Como en un estado también de depresión, de una angustia, de no saber por qué. Y te digo que es tan conmovedor el poder tener la oportunidad de acompañar, primero que alguien tenga la humildad y sobre todo también en gente joven que a veces dicen, bueno, no creo en esto, no creo en lo otro, pero en darse la oportunidad de poder asumir, estoy triste, estoy angustiado y no sé bien por qué. Es un montón, ¿no? Porque es esto de permitirse decir, no puedo darme cuenta solo, busco a alguien que me acompañe y que me guíe en esto, porque es decir, no es que uno le va a dar una solución, ¿sí? Siempre el proceso es del propio consultante, el proceso es de cada uno de nosotros, incluso como terapeutas, por supuesto, y como seres humanos mucho más. Pero esto de decir alguien que me guíe y me brinde los recursos que no estoy teniendo, ¿no? Que quizá puede resultar o no, pero por empezar a uno a darse estos espacios, de decir, a ver, vamos a probar por aquí, tratar de conectar con la causa de este estado anímico, ¿no? Y no solamente el hacer algo para salir de ese efecto, porque muchas veces esa solución que quizá uno le ofrecen hasta mágicamente es momentáneo, ¿no? Y esto me lleva a esta importancia de la escucha, del animarse a ir hacia adentro y escucharnos, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, hablábamos, esta escucha, no se trata de escuchar la mente, porque la mente justamente nos va a llevar ese ruido mental, que aunque esté en medio de un campo tranquilo, no se va a apagar este ruido mental y va a estar ahí presente. Pero justamente se trata de bajar de la mente al sentir y escucharnos desde el corazón, ¿no? Que es muy distinto a esta escucha de... Y entonces encontré un cuento muy cortito, lo voy a leer y me encanta, tenía muchas ganas de compartirlo porque creo que resume un montón de cosas. Creo que con el cuento va a estar, le vamos a transmitir a los oyentes todo Me esto que tengo encantan los ganas hoy de cuentitos decirles. como ejemplos de la realidad, ¿no?
Claro. Dice, el árbol confundido se llama. Había una vez un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos estaban satisfechos y eran felices. Sin embargo, no todo era alegría en el jardín, pues había un árbol profundamente triste porque no sabía quién era. El manzano le decía que le faltaba concentración. Si realmente lo intentás, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, le decía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son? El árbol intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó al jardín un búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó, no te preocupes, tu problema no es tan grave, lo tienen muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete y para lograrlo, escucha tu voz interior. Dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? Se preguntaba el árbol. ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Cerrando sus ojos y sus oídos, abrió su corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole, tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal, eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. El árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto, llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Entonces el jardín fue completamente feliz. Me dejó así sin palabras, ¿no? Porque dije, wow, claro, resume esto del de la escucha, ¿no? Es decir, estamos siempre poniendo la mirada afuera. Tenía que ver con la sesión también que comentaba, ¿no? De este consultante, este ruido de afuera, lo que me piden de aquí, lo que me piden de allá, lo que tengo que hacer para satisfacer a uno, lo que tengo que hacer para ayudar al otro. Entonces su tristeza era por estar acallando sus verdaderos deseos. Deseaba viajar y ser él, pero tenía todo el peso de su mochila familiar encima, ¿no? ¿Cómo los voy a dejar? ¿Cómo van a ser si yo me voy? Eh, voy a dejar de pertenecer, me van a dejar de amar. Entonces, uno tiene deseos y se empiezan a cruzar los mandatos, las creencias limitantes, lo que te dice que no debes hacer, o lo que te dice tenés que hacer tal cosa. Entonces, en definitiva, no estamos siendo, ¿no? Como el árbol que intentaba ser alguien, ser algo, y cerró los ojos y sus oídos, ¿no? Qué metáfora tan bella, y escuchó su corazón, ¿no? Eh, para permitirse conectar con quien uno realmente es, ¿no? Más allá de las exigencias externas, porque cuando no tenemos esa conexión interior, cuando no escuchamos nuestra voz interior, va a primar el ego. Obviamente es el ego el que va a estar comandando nuestra vida, son las creencias limitantes, los mandatos transgeneracionales, las necesidades básicas de supervivencia, de seguridad, de pertenencia, las que van a comandar nuestra vida. Entonces vamos a estar en piloto automático y luego vamos a caer en estados profundos de tristeza, de angustia, y no vamos a saber por qué. Ahora, no quiero decir
que no estén buenos estos estados, al contrario, porque la escucha interior nos permite conectarnos con nuestras emociones. Las emociones no hay que rechazarlas, es decir, no está bueno ni rechazarlas ni apegarnos a los estados emocionales, porque digo apegarnos cuando uno estás todo el tiempo eufórico o estás todo el tiempo triste, ni una cosa ni la otra, es decir, tratando de encontrar siempre un equilibrio, ¿no? Sano. Es decir, ¿por qué? Y esto me llevó a justamente recordar que la creadora de la psiconeuroinmunología, en la cual nosotros también nos basamos en la biodescodificación para comprender el origen de los síntomas, la depresión también es un síntoma, Peart, que es quien escribió su famosa obra, que casi gana el premio Nobel, Moléculas de la emoción, ella hablaba de que las emociones justamente generan sustancias químicas. Es muy similar a lo que dice Hammer, ¿no? Esto de psiquis, cerebro, órgano. Es decir, uno tiene un estado emocional y eso dispara sustancias químicas. Esas sustancias químicas operan como receptores, es decir, nuestras células en la membrana de la pared celular tienen unos receptores que justamente reciben esas moléculas de emoción, es decir, compara la emoción con como si fuera la misma emoción, una molécula. Exacto. ¿Por qué? Porque genera efectos en nuestras células, y no solo a nivel físico, a nivel anímico también, a nivel conciencia y por supuesto a nivel biológico. Entonces es muy, muy importante poder incorporar esto de tener registro de nuestras emociones, porque la emoción, y ella lo describe muy bien, tiene la parte física y la parte vibracional. Vos sabés que esto explica el efecto colectivo que puede tener una emoción, tanto de alegría, de tristeza, de miedo, la emoción que sea que estés transitando, porque esa vibración va a tener efectos sobre otros. Por eso esta cuestión nosotros decimos, hay algo, es una cuestión de energía. Nuestras emociones vibran. Entonces, uno está todo el tiempo emitiendo y recibiendo. Entonces, si uno se acostumbra a un estado emocional de miedo, todo el tiempo tener miedo, estos receptores son adictivos que están en la membrana de la célula. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se acostumbra las células a recibir emoción de miedo, van a pedir más de eso, porque es adictivo. Lo mismo si uno está en estado de alegría, en estado de gratitud, ¿viste? Estos van a ser receptores placenteros, van a ser receptores de bienestar. Entonces las células van a pedir más de esto. Lo que quiero decir es que si uno toma conciencia, y esto que digo, aunque por ahí, obviamente para la medicina convencional, para la ciencia, esto hace mucho ruido, ¿sí? Claro. Pero hay ya muchísimos, ha avanzado tanto la psiconeuroinmunología y hay tantos estudios que avalan su teoría, que es maravilloso poder incorporar esto, porque nosotros, no quiero usar la palabra manipulación, pero sí quiero usar el poner en práctica hábitos saludables, y esto depende de cada uno de nosotros. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí sí vamos a pedirle una colaboración a la mente, porque bueno, a veces justamente, ¿por qué? Porque necesitamos,
poder decir, tomo conciencia, y ahí sí estamos como en el plano más mental, de decir que estoy en un estado de angustia muy profunda, o con un miedo, o en enojo también, y preguntarme, ¿no? A ver qué me puso, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué dijo el otro, qué espero, qué expectativa tengo, cuál fue mi percepción. Entonces nos va a ayudar ahí esta revisión de alguna manera mental a que uno pueda tomar conciencia para poder hacer el cambio que necesitamos. Porque no quiere decir, ¿por qué digo? Para poder encauzar esa emoción sanamente, porque no está bueno quedarte atrapado en ese estado emocional. Tampoco está bueno explotar. A veces si uno está, por ejemplo, en una emoción de ira o está molesto por algo, es importante esta escucha interior para decir, a ver, bajo un poco, medito. ¿Quiere decir que es mejor quedarme callado y no decir nada? No, porque guardarme o comerme la emoción también nos lleva a generar síntomas en nuestro cuerpo. Es decir, pero tampoco el hablar o el poner en palabras esa emoción o expresar eso que te está, también ahí hay que encontrar un equilibrio, porque si uno explota, puede caer en la deformación de esa expresión y entras en una agresión. Y esta agresión, que no solo puede lastimar a alguien, te está lastimando a vos. Quiero decir, el cuerpo o las células están recibiendo esa información y eso también nos va a llevar a enfermar. Entonces, en definitiva, toda esta escucha de la que estamos hablando, esto de poder ir hacia adentro, como el árbol, escuchar nuestra alma, nuestro corazón, es conectar con el ser, con nuestra esencia, más allá de lo que los otros quieren, más allá de lo que los otros esperan, y tener registro es como decir, estas emociones están creando. ¿Qué elijo que creen en mi vida? ¿Bienestar o enfermedad? ¿No es cierto? Es decir, más miedo o amor, escasez o prosperidad. Entonces, cuando nos permitimos tener este registro, ahí podemos buscar esta guía o a través de la meditación o a través de la respiración, mismo del ejercicio físico saludable, equilibrado, poder encontrar la manera de encauzarlas sanamente, ¿no? Creando, obviamente, prosperidad, bienestar y armonía en nuestra vida. Así que, bueno, un poco era compartir el cuento y esto de que me acordé de la doctora Pearl y las moléculas de la emoción, ¿no? Maravilloso. Fíjate que todo empezó con el ventanal. Sí, Está todo relacionado, el verde, el sol, claro, claro. Por eso yo te sí. dije, estoy emocionado porque percibí un holos, una totalidad, que pude ver la génesis a través del ventanal, pero después se fue armando un rompecabezas donde la interioridad y la escucha fueron los protagonistas. Y sí, porque, a ver, tanto como es adentro, ¿no es cierto, Robert? Es afuera Claro, y al revés, dentro de lo que esté en nuestras posibilidades, ¿no? Porque a veces tampoco peleemos con nuestros contextos, a veces las circunstancias de la vida nos lleva a estar en sitios que obviamente quizá no queremos, o no estamos del todo cómodos, pero también hay cuestiones que no están en nuestras manos modificar. Entonces sí tenemos la posibilidad de elegir cómo vamos a transitar en esos sitios, en esas circunstancias, ¿no? Porque siempre decimos, no es lo que sucede,
sino sino como cómo uno lo tomamos. percibe. Y vos sabés que me acuerdo también que la doctora Per decía que también influyen las moléculas de la emoción en la forma en que percibimos e interpretamos. Vos fijate, claro, si yo internamente me siento en paz, como decíamos hace unos programas atrás, ¿no? Me voy a permitir transitar esa dificultad o ese contexto que no me resulta del todo cómodo de otra manera. Por eso depende mucho de Totalmente. ese estado anímico en el que elegimos estar y vibrar, Yo porque le afecta a los sugiero a la otros gente, también. claro, y Sí, los otros somos nosotros, ¿no? Es decir, todo es uno. exacto, Yo claro. invito a toda la audiencia, Euge, a que pueda contactarse contigo, a tu WhatsApp de contacto. Los que están en el exterior solo tienen que anteponer el prefijo país, ciudad, más 549, y después 11 56 55 10 56. Y el Sí, gracias. Instagram, muy simple, @eugebiodescodifica. Te esperamos con Gracias. un próximo cuentito bello, porque ya es tu característica, ya sos la profesional del cuentito como marco para la profundidad del contenido. Bueno, Gracias, Euge. Nos vemos la semana que gracias. viene. Bueno, muchas gracias a los oyentes que se conectaron, a los que nos van a escuchar esta noche, gracias a la radio como siempre, y a vos, Robert, por tu generosidad y calidez de siempre. Un abrazo Eh, grande. un abrazo grande, nos vemos la Gracias, semana que viene. Dale. gracias. Eugenia Slaide, terapeuta en biodescodificación, aquí en el aire de FM Millennium, en este Despertándote en tu sueño.